Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente, ¿verdad? Un programa más para honra y gloria del Señor. Pues estamos aquí y queremos desarrollar junto con ustedes el tema, ¿verdad?, que tenemos en esta hora. Me encuentro con Carlos Berlíos y con Nicole Díaz. ¿Cómo están, chicos? Pues contento de estar en un nuevo episodio de Generación Relevo y contento de poder compartir por primera vez con ustedes. Y pues espero de que cada día de que vamos participando en un nuevo episodio vamos aprendiendo cosas nuevas y Así es. mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén, estamos agradecidos. De verdad es un gran privilegio que el Señor nos da cada vez que nos permite estar en este lugar. Y sabemos que va a ser de bendición y de edificación para los que estamos aquí como para los que nos van a escuchar. El tema pues que vamos a desarrollar en esta hora es Dios contestó mi petición, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo Dios, ¿verdad?, nos puede contestar o no una petición, ¿verdad? Porque no siempre es sí, ¿verdad? Recordamos que a veces es un no y a veces es un sí y a veces la respuesta es pronta y a veces la respuesta es tardada, ¿verdad? Como a muchos podemos ver en la Biblia que les ha pasado. Y pues nuestro versículo base será Mateo 21:22, que se los leo, aquí lo tengo, y dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces vemos aquí cómo nos explican, ¿verdad?, que todo lo que pidamos en oración, ahí hay una coma, ¿verdad? Me gustaba eso porque no es como que todo lo que pidas en oración, no, sino que ahí me gustó que decía, y todo lo que pidierais en oración, coma, ¿verdad? O sea, como que sigue, ¿verdad? Y dice, creyendo, ¿verdad? Ahí hay otra coma. Entonces, después de esa coma dice, lo recibiréis. Entonces, no solo es pedir, ¿verdad? No solo es hacer la petición. Y también cómo lo vamos a hacer, porque aquí dice en oración, ¿verdad? En oración, y la segunda fase es creyendo, ¿verdad? Teniendo fe. Y después dice que lo vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, no sé si nos ayudas con la oración, Carlos. Ok. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo, Señor, que nos has permitido estar en un día más aquí reunidos entre hermanos, a darte, Señor, a los jóvenes, Señor, a los jóvenes de esta generación, de este tiempo, Señor, que reciban un día más de tu palabra, Señor, que conozcan más de tu palabra, Padre. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a cada uno en este programa, Padre Santo, que de nuestra boca, Señor, salgan palabras dulces, salgan palabras de edificación para todo tu pueblo, para todo joven que nos está viendo, Padre. Guárdanos, Señor, que esta palabra que haremos, Señor, sea de edificación para cada uno de los que nos están viendo y para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que la palabra, Señor, sea como luz a cada uno de los que nos están observando, Señor, que depositemos una semilla para su corazón, Señor, y que tú trabajes en cada uno de ellos, Padre Santo. Que esta palabra que daremos cada uno de nosotros, Señor, sea edificación para nosotros, Señor, como para todos los que nos están viendo, Padre Santo. Danos palabras de bendición, danos palabras de aliento y danos palabras de fuerza, Señor, para todos aquellos que están caídos, Señor, para que los podamos levantar, Señor, porque eso es tu propósito, Señor, que nosotros levantemos al caído, Señor, para que mire tu luz y conozca tu nombre y tu poder, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ok, entonces pues volvemos, ¿verdad?, al versículo, y nos dice que todo lo que pidamos, ¿verdad? Que cuántas veces no hemos nosotros hecho una petición, ¿verdad? Ya sea ante el Señor, ante nuestros padres, ante un amigo, ¿verdad? Y lo hacemos, pero muchas veces lo hacemos como que un poco dudando, así como que, ¿será que me va? ¿Será que me va? Por ejemplo, cuando uno sabe que tal vez el papá le ha dicho a uno, no quiero que vayas a ese lugar, pero uno va y hace la petición y le dice, uno va con aquello de que, pero ya me dijo que no fuera a ese lugar, ¿verdad? Entonces me va a decir, ya te dije que no. Entonces, ¿verdad? Y cuántas veces rogamos por una petición, ¿verdad? Pues
¿Tú traías el significado Sí, de lo que es petición? creo que nosotros sabemos que es petición, ¿verdad? Pero para aclarar algo de lo que tal vez los que nos están viendo no saben, investigué una definición del hebreo que significa sha'el, que viene de la raíz primaria, que significa pedir, requerir, consultar, dedicar, demandar, desear, inquirir, pedir, pedir permiso, pregunta, preguntar, prestar, querer, saludar con paz. Y en otra versión leía que decía préstamo, o sea, me llamaba la atención esa palabra préstamo, porque un préstamo que es pedir algo a cambio, pero nosotros tenemos que dar después Lo algo a damos a cambio. devolver. Así Correcto. es. Entonces no es algo que nosotros vamos a, Señor, quiero esto, y ya, yo me quedo con las manos limpias. Fíjate que ahí en esa yo encontraba lo de Ana, ¿verdad? No sé si eso es famosísimo, ¿verdad? Entonces yo encontraba lo de Ana. Esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel. Vamos a buscarlo aquí. Primera de Samuel 1:11. Y entonces vemos aquí la petición de Ana, ¿verdad? Al Señor. Y era como vos decías, o sea, un préstamo. Está bonito ese ángulo de que no solo pedir, sino que también vas a retribuir algo, ¿verdad? Entonces vemos aquí donde Ana, a ver, el 11 dice, e hizo voto, dice, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirarme, a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ahí está la petición, ¿verdad? Le estaba pidiendo un hijo. Dieres a tu sierva un hijo varón. Y ahí vemos cómo ella se compromete, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces vemos donde decía vos, o sea, era como que préstamelo, era una petición, pero también ella prometió dar algo, ¿verdad? Y era que ese niño iba a crecer en la casa del Señor. Pero vemos que ella no solo ese día lo había pedido. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer de estar yendo todos los días a tocar la puerta, a pedir, ¿verdad?, al Señor, a hacer esta petición delante del Señor? Incluso en esa ocasión que ella estaba orando y su petición fue respondida, vemos cómo llega el sacerdote y hasta le dijo, ¿qué te pasa, mujer? O algo así como que estás ebria. Pero ella era de tanto que había pedido, ¿verdad? Entonces, no sé si tenés algo que aportar. También muy parecido el ejemplo de Jonás, con respecto a la definición que dio Carlos. Dice Jonás 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me vos oíste. Y al final en el verso ya 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y aquí también recalca de que si prometemos algo en ese momento también, es de que después lo vamos a cumplir, ¿verdad? Entonces está muy bonito eso de que, o sea, es un préstamo. Tal vez a veces es una petición y no necesariamente siempre tiene que ser así, ¿verdad? De que ofrecemos, a veces hacemos petición de sanidad, a veces hacemos petición ¿de qué? De muchas cosas, ¿verdad? Que podemos pedir, entonces... Y me llamaba la atención que decías eso, de que una petición no es solo un día. Nosotros podemos ponerlo bueno, yo lo pongo en práctica, que digamos un permiso para una salida con mis papás. Yo le digo el mero día, no, yo le tengo que venir desde antes y como decimos un préstamo, yo tengo que venir ordenando la casa. Cuando mis papás ya me miran barriendo, ahí yo, ya quiere algo. Entonces yo ya sé pues cómo sacar, digamos, un joven tiene que agradar a los padres, porque en el momento de que nosotros estamos cambiando nuestro accionar para agradarlos a ellos sienten que también pueden contestar nuestra petición de, sí, salí. Pero exacto, no es que yo no voy a pasar el teléfono, acostar en la cama y, mami, quiero salir, ya me voy.
nosotros tenemos que dar algo a cambio para poder conseguir esa petición, Es cierto. esa lo que queremos conseguir. ¿Y qué nos pide el Señor, verdad? Únicamente nos pide fe. Así Porque es. si te vas a versículos anteriores del que leímos, del base, están hablando de que cuando el Señor secó la higuera, ¿verdad? Y dice que los discípulos se maravillaron de aquello, ¿verdad? Entonces, Él les explica, si tienen fe y ustedes le dicen a este monte, pásate para acá, el monte se va a mover, pero si tienes fe, ¿va? Pero si no tienes fe, o si lo vas a pedir como decís vos, sin hacer nada, estás todo el día con el teléfono, y lo pedís en una hora. O sea, es 5 minutos. Es como que tu papá te hace el muchacho, pero ¿y de cuándo? Sí. O sea, entonces vemos eso, ¿verdad? De que lo que el Señor pone, ya desde antes les está diciendo, tengan fe, si ustedes tienen fe, incluso no es necesario tener como que camionadas de fe, ¿verdad? Me gustaba un verso que leía yo que decía, si tenés fe como un grano de mostaza. Yo recuerdo que en una ocasión nos dieron a nosotros una bolsita y adentro traía un granito de mostaza, ¿verdad? Entonces cualquiera que vos le dabas la bolsita, así como que, una bolsita me da, así. Pero si vos ponías atención en la esquinita de la bolsita, ahí venía el granito de mostaza, ¿verdad? Chiquita. Entonces, imagínate que es una cosa pero pequeñita que nos piden para... Yo creo que es una de las semillas, si no es que la más pequeña que hay, ¿verdad? Entonces, te piden algo mínimo para hacer cosas tan grandes, ¿verdad? Porque le dijo, si pidieras que este monte, pásate de aquí a acá, si tenés fe. Solo ocupas ese poquito de fe, ¿verdad? Ese toquecito de fe. Entonces, es muy bonito ver de que a presentarnos delante del Señor, a hacer una petición, ¿verdad? Necesitamos, como decís vos, haberlo agradado mucho antes, ¿verdad? Porque acordate que también nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Entonces, si vos venís con tu fe desde antes, ya venís agradando, ¿verdad? Ya venís agradando. Y lo que te pide es tener fe. Y de la forma que lo vas a pedir, obviamente, ¿verdad? Porque no vas a ir, vaya, vos cuando le pedís permiso a tu papá, como que, o vos. Ya mansita, ¿Qué te ha tocado, Nico? Sí, me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y más los padres dicen desde antes a veces, si quieres permiso para tal cosa, pues Ordename el paso. hace esto y ahí te doy permiso. Entonces vemos cómo Él también nos trata con ese cuidado, ¿verdad? De que si se acerca, que tenga fe. O sea, si le voy a poner fe, ¿verdad? Para que Él crea y lo que Él me está pidiendo, porque para Dios no hay imposible, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra. Y mira que también tanto como lo que pedimos como lo que damos tiene que ir acompañado de fe, como decías, que nada podemos hacer sin fe. Si nosotros damos una adoración, si nosotros damos una ofrenda y no creemos que es para Dios, Él no lo va a tomar de una forma agradable, no estamos haciendo nada. Sí, porque en el versículo anterior decía, sin dudar, espérame, ya lo busco, decía sin dudar, Mateo 21-22, decía sin dudar, o sea, sin tener una pizca de duda, y lo que vos leías ahí, la definición, ¿verdad? Que decía hacer una solicitud, preguntar, pedir permiso, tantas cosas, ¿verdad? Tenías ahí otras. Saludar con paz, prestar, preguntar, inquirir. Sabes que en una de las, espérame, aquí dice, en la anterior, aquí dice, en el 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe, y ahí está la otra, y no dudar, o sea, tener fe, pero en el momento que vas a pedir, tenés una duda. Entonces, asegúrate de que cuando vayas a hacer una petición, no tengas ninguna duda. ¿Por qué? A quien le estás pidiendo puede hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, como decías vos, si vos vas de tu papá,
pero no has hecho tal vez algo que te mandaron, entonces ya llevas una duda. ¿Será Uno que- sabe que no ha cumplido. Entonces ya vas una duda. Y aunque vos digas, no, pero sí me dan, o sea, pero ya llevas, no, pero y el lunes me dijeron que sacara la basura y no la saqué. Llevas un punto menos, por decirlo así. Entonces, una duda es un punto menos, ¿verdad? Y imagínate agregarle otra y otra y otra y otra. Entonces, vamos a llegar y tal vez sí tengo fe, pero a la hora de llegar Dios ve el corazón y no, pero viene dudando. Y a veces ese es un problema en los jóvenes que uno dice, ¿será que me escuchará mi petición el Señor? ¿Será? Y entonces ahí es donde entra que los ponemos en duda. Pero cuando vemos que nosotros le pedimos una petición al Señor y Él nos la contesta, sabemos como que el Señor se está comunicando con nosotros. Sí. No es solo una petición y que la respondió, sino que el Señor se está comunicando también con nosotros. Así es. Entonces, veíamos ahí que tú traías también las que decían de que no les contestaron. Ah, no sí. les contestaron. Yo leía a quienes, porque tampoco, como vos decías, no a cualquiera se le va a contestar una petición, ¿verdad? No es Porque- todo siempre sí, sino que hay veces que... Entonces encontré un versículo de Proverbios 1:28 que se trata de a quienes el Señor no escucha su petición. Ujú. Entonces dice Proverbios 1:28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y había otro versículo que me gustó bastante, que yo dije, wow, Señor, me hablaste en este momento, Santiago 4:3, Ajá. que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para estar en vuestros deleites de la carne. Ajá, eso te iba a decir yo, que a veces cuando pedimos, No es para algo que va a agradar al Señor, porque el Señor, si es algo para bien, digamos, Señor, te pido que me puedas bendecir con un carro, que, como decía el pastor en un tiempo, voy a llenar todos esos asientos para traer jóvenes a tu casa. El Señor va a ver nuestro corazón que de verdad es para ese bien, pero si es para, no, me voy a ir a la disco, me voy a ir a... Ah, y- Obviamente va a ser, sí. todos sabemos que va a ser un no, ¿verdad? Entonces me llamó mucho bastante la atención. ¿Tenés este algo que versículo. aportar con eso? En 1 Juan 5:14, Ajá. recordando lo que dijo Carlos, Ujú. dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que Ah, si me pedimos encanta ese alguna versículo. cosa conforme a su voluntad, Así es. Él nos oye. Él nos dará. Y mira lo que dice aquí también en Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe. O sea, siempre va la fe como es lo que es el requisito, por decirlo así. Dice, pida con fe, no dudando nada. O sea, sin nada de qué avergonzarse, como dice. Entonces, no dudando nada, porque el que duda, mira con quién compara al que duda, ¿verdad? Por eso te decía, es un punto menos. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, a las olas, podemos decir, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, si vos te fijas las olas, para donde va el Regresan, viento, van, para donde... sí. ¿Por qué? A eso nos comparan si dudamos. O sea, si dudamos es como que ahorita voy en camino a pedirle al Señor que me conteste tal cosa. Pero en el camino te encontraste a alguien y te dice, yo vengo de orar, vieras que tengo 3 años, un mes, 2 días de estar pidiendo tal cosa y el Señor no me ha contestado. Pero si vas con o sea, si vas con... Ya uno dice, ¿será que...? Ajá, si vas como dice la Biblia, que vas dudando, sos comparado a esa ola, entonces, ¿qué va a hacer? Te va a traer de nuevo. No, pues vámonos, yo a orar iba, pero ya viendo que no te Ya, contestaron, sí. ya no. Entonces, es como que, vámonos pues, ya son 2 que, ya no nos contestó el Señor, ya no. Entonces, es como que vos vas con tu hermano a pedir permiso, ahí tu hermano, o viene tu hermano saliendo y vos vas a entrar a pedir No, uno permiso. llorando, no, vuelve a regreso. Entonces vos decís, no, no le dieron a este que porta bien, o sea, que no llevaba ninguna duda, que me van a estar dando a mí que llevo dudas, ¿verdad? Entonces, muy bonito eso, ¿verdad? No sé si tenías otra. De los que no le contesta el Señor, esos. También Ajá. tenía a quienes en la Biblia, a qué personajes el Señor contestó su Ajá. petición mediante la fe.
Ok. Y encontré a un personaje muy conocido que todos lo conocemos, Caín. Ujú. Ajá. Está en Génesis 4, 13, 15. Ajá. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, ahí le contesta su petición, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá su venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que nosotros a veces pedimos petición porque aquí podemos ver que Caín sabía, él estaba dudando de que cualquiera que lo hallara lo iba a matar, pero él le pedía al Señor, él dice que en versículos anteriores que él sintió, a pesar de lo que había hecho Caín, él sintió el arrepentimiento a la vez de Caín, ¿verdad? Entonces el Señor oyó, aún a pesar de lo que había hecho Caín, el Señor lo escuchó a él. Entonces nosotros, como decía vos, si el que se porta bien viene así, no, pero Ay, yo he hecho sí. también otras cosas mejores que él no ha hecho. Siempre tenemos que ver ese lado positivo. Y me llamaba la atención aquí de que, e incluso aquí dice que en un pasaje de la Biblia que no esté en nuestras manos la venganza, sino en el Señor. Y Porque a pesar fíjate de lo que que había hecho el Señor, sí, Caín, matar a su hermano Abel es fíjate grave, que pues. vemos ahí también él de que él sabía de que había quedado como errante, no perteneciente a ninguna. Entonces él dijo, me van a ver como extranjero y cualquiera que me encuentre me va a matar, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, yo voy a poner una señal sobre ti y nadie lo iba a poder, ¿verdad? Matar. No sé si pasamos al otro que traías ahí. El otro era Abraham. Es Ajá. un versículo corto, pero que Abraham tuvo fe, que es en Ujú, Génesis 20:17. ujú. Entonces Abraham oró a Dios y clamó a Dios. Y Dios sanó a Abimelech, a su mujer, a sus siervas y a todos sus hijos, y tuvieron hijos. Entonces aquí podemos ver, como decía, que hay bastantes tipos de peticiones que podemos hacerles de sanidad, por que sane nuestros corazones, por que quite resentimiento, cantidad de peticiones que nosotros podemos hacer al Señor. Pero Abraham tuvo fe, vos dijiste que tenemos que Ujú. tener fe, o sea, una tip, podríamos decir, algo clave para poder darle una petición y que el Señor sepamos que la va a contestar es tener fe. Fíjate que es esa palabra donde dice oró, que él oró, eh, viene de la raíz, a ver, espérame, dice de la H6419, entonces dice interceder, orar, juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, o sea, ahí está, mira, petición, o sea que orar es igual que, Y ahí es decía bien, en el pedir permiso, sí, decía es el bien significado. similar el orar con el pedir, ¿verdad? Entonces dice pedir, pensar también, rogar, suplicar. Y también abajo dice que es un valor, o sea, algo de valor, es un valor también porque tampoco vemos de que esto se hace como si lo vas a hacer con fe, ¿cómo lo puedo decir? Se me olvidó la palabra. O sea, si lo vas a hacer con fe, por implicación, también llevas humildad al pedirlo, ¿verdad? Porque si te preguntas así como que, ay papi, dame permiso, hombre. O sea, como que o señor, imagínate Ana, vaya, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, pero que cada día fuera más enojada. Hasta un Ay, punto que Señor. se iba a amargar, que lloraba Ujú. amargamente, decía. Entonces, pero imagínate que aún ella estando amargada no hablaba fuertemente, o sea, él tenía el valor, es una cosa Sí. de tomar valor y decir, no, pero voy a seguir, no, pero voy a ir a pedir, siempre voy a estar ahí, siempre. Entonces, es tener también el valor, porque imagínate que, no, ya lo pedí 3 veces y Y nada. no me han contestado a mí, entonces mejor ya no, ¿verdad? Pero si no insistís, ¿Sabes? Con eso ayer nuestro pastor ministraba algo y decía que no nos cansemos en Él, no nos cansemos de pedir, sino más bien Ajá. descansemos en el Señor. En el Señor. Sabemos que su tiempo es perfecto, que sus pensamientos van mucho más allá que los nuestros. Así y seguro es. que
si es conforme a su voluntad, si es algo que Él le agrada, seguro que está esperando el tiempo apropiado para poder cumplirlo. Para poder cumplirlo. Sí, o sea, no dejar, pues, porque si aquí me dice que es un valor, valores de tomar valor y estar ahí, pues, y estar y esperar, porque también con fe vos vas a esperar y vas a esperar creyendo, ¿verdad? Entonces, y Él te da la fuerza también para ese proceso. Él nunca te va a dejar, si lo necesitas, Él te va a ir respaldando hasta que llegue fíjate el momento que donde lo tengas. tenemos también, bueno, tengo este versículo aquí yo que es en Juan 15:7. Y me gustaba mucho porque habla de lo que estamos hablando ahorita, de persistir, ¿verdad? Y de insistir, de tener valor para pedir algo y todo eso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os será hecho. Entonces, aquí le agregamos otra más, ¿verdad? Permanecer en Él, lo que estamos hablando ahorita, permanecer con fe, creyendo. Y también dice que mis palabras, o sea, que su palabra, que como le dijeron, cómete el rollo, que su palabra permanezca también en nosotros. Pidan lo que quieran, o sea, no hay ningún problema, lo van a recibir. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros, ¿verdad? Y todo lo estamos haciendo con fe. Así es. Pero siempre teniendo que, como decía en Santiago 4:3, que para que sea de bien esa petición, que no sea para gastarlo en vuestros deleites. Sí, porque no vas a pedir algo. Imagínate que llegues, como hablábamos, llegas donde tu papá y pedís algo que no, que él ya te ha dicho varias veces que no, para que vas a insistir, ¿verdad? Pero si es algo bueno y tal vez te han dicho que no porque te portaste mal o porque no cumpliste un requisito, tenés a hacer objeción otra vez, ¿verdad? Decir, bueno, ok, me voy a portar bien, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y cheque, ¿verdad? Entonces sí me van a dar permiso, sí me van a conceder la petición, ¿verdad? Antes de presentarse. Porque incluso recuerden que antes, para presentarse ante un rey, tenías que hacer una petición, o sea, y esperar que el rey te contestara y te dijera, sí, te voy a recibir. Pero así por así no te podías presentar ante el rey. Y se me vino algo muy hermoso a la memoria que, no sé, recordemos a Esther, ¿verdad? Esta joven que tenía una petición ella, pero no hallaba cómo, porque como te digo, antes para presentarse ante un rey, o sea, no era como que aquí vengo, yo voy a ir a hablar con el rey, no, ¿verdad? Sino que tenías que esperar y que el rey te diera pues sí, está bien, o sea, de que atenderte, y si no, te quedas con tu petición, ¿verdad? Entonces vemos a ella muy valiente, ¿verdad? Que hablaba aquí de valor, de tener valor y representarse ante el rey y de decirle al Señor, ¿verdad? De que pudiera hacer eso, ¿verdad? De decirle al rey que anulara un decreto porque era algo que el rey ya había sellado, un decreto que el rey ya había lanzado. Entonces, vino ella, pero antes de eso, ¿qué hizo? Se preparó. Y no solo ella, ¿verdad? Se preparó con todo su pueblo, podemos decirlo, sí, con todos. Y les dijo, ¿verdad? No solo yo, también ustedes, oremos, ayunemos, intercedamos y todos, para que cuando yo me presente ante el rey con la petición, entonces el rey halle gracia, ¿verdad? Delante de sus ojos. Entonces vemos donde ella se presentó y tuvo valor y se presentó sin más preámbulo, ¿verdad? Y el rey le contestó, ¿verdad? El rey le extendió el cetro y le dijo, pues le concedió la petición, ¿verdad? Ya no podía anular lo que estaba hecho, pero sí podría hacer una contraparte, ¿verdad? Y le dijo, defiéndanse. Yo les doy que se defiendan. Y entonces ellos ya tenían cómo, ¿verdad? Y entonces muy bonito eso de agarrar valor y presentarse. Y presentar la petición, porque
muchas veces no se nos hace fácil ni siquiera escribir una petición, porque fíjate que Por pena o por... me pasó a mí hace poco. Yo tenía una petición, o sea, era algo muy personal, ¿verdad? Porque era alguien muy cercano y yo tenía la petición y yo sabía de que ya el veredicto del médico ya había sido dado y yo pues quedé así como que, bueno, no hay más que hacer, o sea, ya mi punto menos va mi duda, no hay más que hacer, dijo el médico. Y yo, ok, y no, ni siquiera lo escribí la petición ni nada. Y me preguntó alguien, pero ya pediste en intercesión. Y yo así como que, no. Y yo, no. ¿Por qué? Porque yo estaba metida en de que no, ya no, pues ya no hay nada que hacer. Y eso. Pero incluso en los últimos momentos puedes hacer tu petición. Por ejemplo, recordamos al rey, al que le añadieron 15 años, ¿verdad? Porque él ya iba a morir. ¿Quién era Ezequías? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero sí sé que estaba él y él ya le había mandado a decir Dios por el profeta que ya pues su tiempo de vida, ya él estaba muy enfermo y él iba a fallecer, pero dice que él se volteó hacia la pared y imagínate que Dios, o sea, y yo que el médico había dicho, pero ahí vemos que Dios le había mandado a decir que ya ordenara su casa porque, sí creo que era Ezequías, no recuerdo muy bien. Entonces que ordenara su casa porque ya pues ya le había llegado la hora, Dios se lo mandó a decir. Y yo que me quedé con que, entonces, así como él, ¿verdad? Y se puso, dice, su frente en la pared y le oró al Señor y le dijo. Y antes de que el profeta saliera del patio, el Señor lo regresó, óigame, y le mandó a decir, anda a decirle que va a tener, se le van a hacer añadidos 15 años, creo que le añadieron. Entonces, no sé si por mientras lo busco. Añadiendo a lo que decías, me gustó eso y nosotros también no solamente pedimos peticiones para nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces, como dicen, para nuestra salud, para tener cosas materiales nosotros, sino que también el interceder por otros. Acá Santiago 5:16 dice, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y es que a veces también uno pasa como jóvenes problemas en el hogar, toda la familia, y uno dice, yo soy el más joven o yo estoy pequeño, si esto mis padres no lo pueden hacer, ¿a mí qué me va a escuchar el Señor? Sí. A veces nosotros mismos menospreciamos nuestra juventud y tener cuidado eso. Y sabemos que el Señor nos escucha y entre más nos unamos todos, pues más va a ser. Entonces, imagínate, yo me dijeron y yo no lo he escrito. Entonces, y yo, ¿qué me costó agarrar, hermana, regalarme una petición, escribir? Pero, ¿me entendés? A veces uno se queda así como por muy... Pero sí, era Ezequías, el rey Ezequías, que estaba enfermo y el Señor ya le había mandado a decir, pero dice que cuando él hizo esa oración, o sea, fue una petición de él hizo esa oración y él le pidió al Señor y el Señor le añadió 15 años más. Y con lo que decías, de que decías que una petición puede ser hasta en el último momento y en ese último momento puede ser cumplida. Sí. Encontraba en 1 Reyes 17, 20, 22 la historia de Elías y la viuda, que decía, y clamando a Jehová, Elías dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver al alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces podemos ver que en ese último momento que el niño ya estaba dando sus últimos respiros, digamos, agonizando, el Señor lo escuchó y revivió en ese último momento que... Así estaba Ezequías también, que el Señor ya le había mandado a decir, ordena tu casa porque ya te llegó el tiempo, porque él estaba muy enfermo.
Esa creo que está en Reyes. Sí, en Reyes, Segunda Reyes 20, por ahí está. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Y aún con un profeta y el Señor le mandó a decir, pues el Señor le vio el corazón. Y muchas veces, yo creo que a veces no hacemos porque yo en mi caso no había hecho la petición porque a mí se me hacía muy doloroso, o sea, saber de que yo estaba pidiendo por alguien, como decir, voy ya en lo último, pues, entonces a mí se me hacía tan doloroso hasta escribir la petición, hasta decirle a alguien, ayúdame a orar, pero era aquel dolor que no me dejaba ni siquiera, ¿verdad? Entonces muchas veces nos vamos a enfrentar a peticiones fáciles y que nos dan alegría, pero otras veces nos vamos a enfrentar a peticiones difíciles y que no sabemos si a ciencia cierta si va a ser contestada o no, ¿verdad? Al igual, como decís, peticiones que no solo, como decía Nicole, que no solo son para nosotros, porque a veces, digamos, nuestro enemigo, digamos, o alguien que nos ha hecho daño, nos toca orar por esa persona. Si lo hacemos amargadamente, obviamente el Señor más bien va a agarrarlo contra nosotros, como que mejor no. Pero nosotros ahí es donde nuestro corazón tiene que ser perdonador para orar. Así es. Y levantar al hermano que está caído. Porque no es fácil orar por alguien que nos haya hecho un daño o algo. Sí. Pero si lo hacemos, como decía Keila, de todo corazón, de fe, para ver al hermano bien, el Señor va a oír esa petición. Así como lo hizo Ezequías, ¿verdad? Que oró y así como lo hizo Elías también, de que oró y fue contestada, ¿verdad? En último momento ya. Que le rogó, te ruego, Señor. Y sí, acuérdate que lo que leíamos de la petición es rogar, implorar, decía una, y tener valor de hacerlo y de decir, sí lo voy a poner en petición, sí lo voy a... O muchas veces nos da pena, ¿verdad? O... Sí, muchos jóvenes por eso no dan su petición, porque ¿qué dirán? Y esa es la duda, o sea, ese es el punto menos, eso es lo que la Biblia dice, el viento te va a llevar porque ya tenés, ¿verdad? ¿Tenías algo ahí, Nicole? Tengo otro verso que me gustó mucho, es en Filipenses 4, 6 y 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Me gustaba eso que dice, muy pues, bien. y denle gracias. Sí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es parte también de la fe esto que oramos, rogamos, pedimos y en el momento también tener la fe de que el Señor va a cumplir y de antemano pues darle la gracia. Siempre ser agradecidos por lo que Él hace y cuando el Señor ya conteste nuestra petición también no olvidarnos jamás de darle gracias y no solamente en ese momento. Imagínate que Ana nació el niño, ya me lo dio el Señor, aquí lo voy a tener en la casa. Esa no era, ¿verdad? Como decías vos, ser agradecido. Recordemos también los leprosos, ¿verdad? Cuando tenían la petición de sanidad y eran 10 los que Dios sanó. Pero ¿cuántos regresaron, como decimos ahí, ser agradecidos? ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Solo 1, ¿verdad? Y los otros 9, ¿dónde estaban, verdad? Entonces, ya sea, tenemos que ser así como decía el versículo que vos leías, a ser agradecidos, ya sea que nuestra petición sea contestada con un sí o sea contestada con un no. O sea, Dios sabe de qué te está librando. Dios sabe por qué te está diciendo que no, porque Él ve más adelante, pero si no se... no. Y ahí depende de la fidelidad, igual como decís, porque si el momento que nos dicen que no, pues ya me porto más. Exacto, ya no voy a volver a hacer el cuarto, nada, pero ahí también ven nuestra fidelidad, si de verdad es que anhelamos, pero si nos dicen un no y seguimos, no me voy a dar por vencido, ahí va a haber también un sacrificio. Porque sí, y fíjate que cuando no sabemos qué pedir, porque o cómo pedir, ¿verdad? Muchas veces tenemos la petición y la andamos en el corazón, la andamos en la mente, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo argumento estas palabras? ¿Cómo le digo esto al Señor? Pero fíjate que yo me encontraba un versículo en Romanos 8:26. Sería bonito que lo leyéramos en varias versiones. ¿Vos tenés versiones ahí? Ok, yo voy a leer esta que es
creo que es la Romanos 8:26. 8:26, esta es la Reina Valera. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No sabemos cómo pedirlo. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, lo que estábamos hablando con el versículo que vos leías, no para nuestros deleites, ¿verdad? Dice, pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, qué bonito que aunque tú no sepas, ¿verdad?, cómo decírselo al Señor, díselo, hazle tu petición, porque ¿qué nos dice aquí? No sabemos, dice, cómo hacerlo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Señor implora y ruega por nosotros. Aunque yo haga mi petición y le diga, Señor, por favor, sáname. Es lo que es mi petición porque no supe cómo más hacerla. Pero el Espíritu que dice que va a rogar por mí, no la va a pedir de la manera que yo la pedí, sino que la va a hacer. ¿Tienes alguna otra versión? 8:26 dijiste, ¿verdad? 8:26. Bueno, yo encontré la PDT, que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Viste? El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Qué lindo, ¿viste? Aún aunque no sepamos cómo, o sea, agarrar... El mismo Espíritu nos ayuda, como dice aquí, sí, en gemidos imposibles que se puede expresar en palabras. que alguien no puede, o sea, Señor, yo no lo puedo decir, o tal vez no lo decís así como que hablando, tal vez lo puedes hacer llorando o ni se te entiende, tal vez es una situación dolorosa o tal vez es tan alegre que no se te puede entender porque te estás riendo o cosas así, pero el Espíritu lo traduce, por Que decirlo. llegue el Señor con... Y por eso se dice que hacer las cosas de todo corazón, porque no son las palabras, sino que lo que de verdad hay Sí. dentro de ti. Así es, porque ¿quién le puede hacer una petición al Señor? Todos, un niño, un joven, un adulto, un anciano, o sea, es más, no es fácil, no es fácil. sí, no es fácil, entonces por eso decía, requiere de valor, ¿verdad? Requiere de fe, eso requiere de creer, porque por la fe, dice la palabra, muchos, ¿verdad? Tenía aquí el ejemplo de Sara también en Romanos 4:19, que decía que por la fe, porque ella ya estaba avanzada de edad, porque ella, ¿verdad? Pero por la fe, ella pudo No conseguir. dudó en ningún momento, dice que dudó. Sí, entonces no se trata de dudar, ¿verdad? Y pues vamos a terminar con ese versículo que está muy bonito. Sí, lo podés volver a leer para que todos nos empapemos con ese versículo tan lindo. Romanos 8:26. ¿Qué dice? En la PDT dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Qué lindo, o sea, ni siquiera necesitamos saber pedir. Con tal que tengamos la fe y tengamos la... Esos son los puntos claves que podríamos decir que pudimos aprender, tener fe, no dudar y tener fe a esa petición que nosotros tengamos. Y también, ¿verdad? Tener eso de agradar a Dios, ¿verdad? Con nuestra fe, porque es imposible si nos acercamos sin fe, sin creer, es imposible agradarlo, dice su palabra. Entonces, pues ya para concluir, si ¿tenés algo más que aportar? El último verso que iba a compartir es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin importar la petición, el Señor es el Todopoderoso. Él hace maravillas y pues para Él no hay nada imposible, solo te que esperamos. Así es. Y pues eso de que el Señor es nuestro Padre que nunca va a querer ver
en sufrimiento a sus hijos, en crisis, pero Él sabe en nuestro corazón que si nos da algo que sabe que nuestro corazón puede llevarnos a apartarnos de Él obviamente lo va a alejar. Sí. Entonces nosotros debemos de llevar siempre nuestras peticiones, hablarla con Él, porque dar una petición con el Señor también es de confianza, de comunicación que tengamos nosotros, un hijo con su padre, digamos, tiene que haber esa comunicación para poder darle una petición. No es como que no me llevo con mi papá, no hablo y solo voy a llegar a pedirle esa petición. Sí. No, entonces tiende a comunicación. Entonces me gustó mucho eso de que debemos de ser fieles en tratar de igual agradarle al Señor en nuestras peticiones, porque es un préstamo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Sí. Pero con nuestro accionar, viniendo a la iglesia, orándonos, dedicándonos a Él, Él ve ese sacrificio en nosotros. ¿Verdad? Y o sea, va de la mano, como decías vos, los puntos primordiales que podemos aprender, la fe, ¿verdad? El no dudar, acercarse creyendo, ¿verdad? Porque el que se acerca, crea que sí hay, ¿verdad? Que sí existe, que sí está. Entonces, acercarnos con toda confianza, ¿verdad? Y creer con todo nuestro corazón y tratar de que su palabra permanezca también en nosotros y creer. Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que aquí veíamos como Él intercede por nosotros, que aunque nosotros no lo podamos expresar con palabras, dice que Él aún con gemidos indecibles lo presenta delante del Señor por nosotros, ¿verdad? Entonces vemos ahí donde podemos acercarnos a Dios y hacer cualquier petición, porque dice que pida lo que quiera. Entonces, el que pide, recibe, dice la Biblia. Pero si no pedimos, ¿cómo vamos a recibir? Entonces, el que busca, encuentra. Y si no buscamos, ¿cómo? Si el que toca la puerta, se le abre. Y si no toca la puerta, va a estar parado. O sea, entonces va a estar afuera de la puerta esperando que te abran, pero no has tocado. Entonces, eso se trata la petición, ¿verdad? De eso se trata y el Señor te lo va a contestar. El Señor ha sido tan fiel, a mí me ha contestado infinidad, o sea, se me terminan un montón de libros viendo todo lo que el Señor me ha contestado, ¿verdad? Y ya sea que sí o ya sea que no, como decías vos, ser agradecido es primordial, ¿verdad? Entonces seamos agradecidos y lo que pidamos, pidámoslo con fe y que estamos seguros que el Señor nos lo va a contestar. Entonces oramos y nos despedimos. Nicole. Santo Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido poder recibir de tu buena palabra. Rogamos que seas tú guardándola y atesorándola en nuestros corazones, que pueda servir para edificación de nuestras vidas. A todas las personas que lo han recibido, Señor, que tú seas guiándolas, que tú seas, Señor, poniendo ese espíritu en nosotros, que nos aumente nuestra fe, que sabemos, Señor, que toda cosa que pidamos a ti, si lo hacemos con fe y de todo corazón, vamos a obtener respuesta, porque tú eres el Dios de maravillas, tú eres, Señor, el Dios todopoderoso. En ti confiamos y sabemos que si estamos contigo nada va a estar en contra de nosotros. Te rogamos, Padre, que tú seas guardándonos, siempre apartándonos para ti. Señor, y todo este tiempo lo dejamos en tus manos. Amén. Bueno, gloria al Señor. Pues toda la honra y la gloria sea para el Señor. Un placer haber estado con ustedes, chicos, y nos vemos en un siguiente programa.